En Levítico 13 se dictan pautas para diagnosticar y detectar enfermedades de la piel, especialmente la enfermedad relacionada con la lepra. Y esta era una infección muy grave que era provocada por una bacteria prácticamente. Y esta enfermedad se transmitía de persona a persona por el contacto directo, pues obviamente con un contagiado. Inclusive el enfermo podía transmitir la bacteria al toser, al hablar o hasta al estornudar, debido a que en ocasiones la bacteria colonizaba las vías respiratorias, es decir, habitaba o llegaba a alojarse allí. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a tu devocional Palabra de Vida. Hoy continuamos con el capítulo 13 de Levítico, y es que es curioso saber que casualmente esta enfermedad era adquirida por factores como la desnutrición o inclusive un sistema inmune débil. Y cuando Dios dio estas indicaciones para advertir y detectar esta enfermedad, entendemos que quería salvaguardar y prevenir al pueblo de Israel de este contagio tan crónico. Y lo vemos a lo largo de este capítulo, ya que aquí en este capítulo mencionado describe cómo los sacerdotes examinaban estas afecciones para determinar si alguien estaba impuro. Es decir, tenía la función como la que tiene un médico hoy en día. Podríamos decir que eran los dermatólogos del Antiguo Testamento. ¿Qué te parece? Y bueno, el contexto gira en torno a la pureza ritual y de sanidad, es decir, temas sanitarios. Y vemos aquí que los sacerdotes actuaban como inspectores preventivos, ¿sí? Es decir, prevenían este tipo de enfermedad que se propagara para proteger la salud y mantener la pureza de la congregación. Y si nos preguntaran cuál es la palabra clave de este capítulo, bueno, la palabra clave sería lepra sin lugar a duda. Y es que en ese tiempo no había una cura conocida para la lepra. Y la manera de proteger a la comunidad de los afectados, es decir, de los que tenían lepra, era pues aislarlos, es decir, el aislamiento, para evitar la propagación. Y si nosotros reflexionamos un poco y ahondamos en el asunto, un leproso en esos tiempos sufría bastante, y no hablo solamente de forma física, sino también de manera social, emocional y hasta psicológica. Y al ser aislados de la comunidad, pues sufrían de soledad, sufrían de rechazo, se enfrentaban con el tema de la desesperanza y lidiaban con el estigma. ¿Qué quiere decir esto? El estigma vendría siendo la afrenta, la mala fama. Y bueno, un ejemplo bíblico que podemos recordar de alguien que padeció de lepra es la del general Naamán, un sirio que es conocido en el Antiguo Testamento, que siguió las instrucciones del profeta Eliseo, alguien que era contemporáneo a sus tiempos, y ya que este hombre le dijo a Naamán, ¿sabes qué? Debes de sumergirte 7 veces en el río Jordán para ser sanado por Dios. Y así fue sanado. Y esta historia nos habla y nos recuerda acerca de la fe, la obediencia y el poder de Dios que actúa en favor de este necesitado. Y nuestro Señor Jesús hace referencia de esto en el Evangelio de Lucas para subrayar que aunque había muchos leprosos en Israel en esos tiempos del profeta Eliseo, solo Naamán, el sirio mencionado, fue sanado. Y esto nos enseña de forma particular y muy interesante que este caso específico de Eliseo, por su fe y por su obediencia, incluso siendo un extranjero, una persona ajena a la ley divina, una persona ajena al pacto mosaico, este hombre fue recompensado recibiendo sanidad, mientras que por otro lado las escrituras del Nuevo Testamento, y bueno, especialmente en los evangelios, nos narran, nos cuentan la falta de fe de algunas personas, si no es que de muchas personas en Israel en esos tiempos. Y esto a pesar de haber visto el poder de Dios manifestado a través de nuestro Señor Jesús. Y esto nos ilustra la iniciativa de nuestro Padre, el deseo de nuestro Dios de hacer el bien a las personas que tienen fe para con Él y no solo al pueblo judío. Ahora bien, volviendo con el tema del aislamiento del leproso, que lo sacaban prácticamente de la comunidad, esto podría verse por ti o por algunos como una especie de separación de la vida social y religiosa de una forma cruel. Sin embargo, esta separación era necesaria, ya que buscaba proteger y salvaguardar al resto del pueblo que pues no estaba contagiado. Pero también implica, por otro lado, una gran carga muy fuerte emocionalmente
y socialmente para quien sufría de esta enfermedad. Ahora quiero hacerte dos preguntas. ¿Te imaginas si tú hubieras padecido de lepra en ese tiempo? En segundo lugar, ¿qué sensaciones crees que pudieras haber experimentado? Bueno, hay que mencionar que la duración del aislamiento, de la separación de la comunidad por la lepra, dependía pues bastante de la condición que tenía la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la enfermedad, si seguía vigente, pues el aislamiento por sentido común se tenía que prolongar. E incluso había ocasiones que era de por vida. Y es que si la persona mostraba señales de sanidad, pues era declarada limpia por el sacerdote correspondiente y bueno, podía el leproso o el ex leproso, en ese caso, reintegrarse una vez más al pueblo. Ahora, supongamos que en ese tiempo tú hubieras padecido algo alarmante y te hubieras contagiado por X razón, y ahora supongamos que yo soy el sacerdote de la comunidad de ese tiempo y que tú vienes a mí para hacerte una evaluación. Yo te diría algo así: a ver, vamos a observar cuidadosamente cómo progresa tu condición. Si los síntomas mejoran y la piel se ve sana, vamos a hacer los rituales correspondientes de purificación para así confirmar tu recuperación. Pero mientras tanto, sigue las indicaciones para cuidarte y proteger a los demás. Es necesario que te retires del grupo. ¿Qué te parece? Bueno, en esos tiempos de antaño, los leprosos a menudo vivían en comunidades separadas y fuera de las tribus de Israel. Esto, repito, para evitar el contagio y mantener la pureza del pueblo. Esta pureza ritual, a eso me refiero. Y bueno, los leprosos a menudo se apoyaban entre ellos y dependían de la caridad de los demás, de otras personas. Alguien vería esta segregación como algo cruel, ¿no? Sin embargo, recordemos que estas medidas eran para salvaguardar a los demás de contagiarse. También es importante mencionar que existían personas que se preocupaban por los leprosos y que les ayudaban. Es decir, les dejaban comida y provisiones en lugares que pues ellos designaban. Algo así como una red de apoyo. Entonces, la compasión y la caridad, la generosidad, la bondad, pues eran muy importantes y existían esfuerzos para apoyar a quienes estaban marginados por esta enfermedad tan cruel, definitivamente. Y ahora yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Y es que si bien es cierto que no existía un mandamiento o precepto de ayudar al leproso, pues sí existían personas de aquella época seguramente considerando y obedeciendo de forma conveniente, por supuesto, la instrucción y los mandamientos de Dios, pues practicaban la caridad y la hospitalidad, la generosidad, la bondad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ayudaban a los leprosos, y a otros que estaban necesitados, y era como una forma de cumplir con lo que Dios había dicho de amar al prójimo. Y créame que este es un mandamiento muy apropiado en este tiempo. Muy apropiado, por supuesto, y obviamente en aquellos días. Sigue vigente ese mandamiento. Y para concluir, me gustaría mencionar algo interesante, y es que existe una comparación de la lepra con el pecado. En el contexto de esta ley, los leprosos pues eran excluidos, como ya mencionamos, y de manera similar el pecado separa a las personas de la comunión con Dios y con los demás. La lepra comenzaba como una pequeña mancha blanca que podía expandirse, y así también el pecado puede parecer insignificante en un principio, pero sus consecuencias son destructivas si no se enfrenta. Y la lepra en ese entonces, en los tiempos de Moisés, era considerada incurable y solo un acto de Dios podía sanarla. Y de igual forma el pecado no puede ser curado por esfuerzos humanos. Han existido diferentes corrientes de pensamiento y filosóficos para tratar de entender por qué el comportamiento humano o por qué del comportamiento humano autodestructivo, y la Biblia nos ha revelado que es el pecado. Vemos cómo los leprosos eran sanados y debían presentarse ante el sacerdote para hacer el ritual de purificación, y esto refleja cómo Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos purifica del pecado mediante su sacrificio perfecto. A mí me gustaría que tú me acompañaras a hacer una oración si estás lidiando con un problema similar, en este caso del pecado. Señor Jesús, gracias por morir por nosotros. Líbranos de este mal y límpianos. Ayúdanos a no destruir nuestra vida y depender totalmente de ti y de tu gracia, Señor. Oramos por aquellos que están lidiando con algo conflictivo en sus corazones o por algún pecado, para que los hagas libre. En el nombre de Jesús. Amén.